Hola, ¿qué tal, alumnos de tercer grado? Es para mí un gusto volvernos a encontrar en esta clase virtual. El tema que estaremos abordando en esta sesión de clase es el enlace químico. El aprendizaje esperado que se espera que ustedes alcancen al finalizar la explicación de esta clase es: representa el enlace químico mediante los electrones de valencia a partir de la estructura de Lewis. En esta sesión utilizaremos los siguientes materiales: tabla periódica, libreta de ciencias 3 química, lápiz y goma, bolígrafo para hacer tus anotaciones y colores. Abordaremos diferentes conceptos en la sesión de clase, por lo cual te solicito que pongas mucha atención. Dichos conceptos nos ayudarán a contestar las siguientes preguntas. Comúnmente, nosotros hablamos de cosas que podemos observar en nuestro entorno cotidiano de manera sencilla. Tal es el caso del movimiento de los objetos, los fenómenos eléctricos que se presentan en una tormenta o la formación de los estados de agregación gracias a la interacción que tiene la temperatura. Pero difícilmente nosotros vamos a hablar de temas abstractos o aquellos que no podemos observar en nuestro entorno cotidiano. Tal es el caso de la formación de los nuevos materiales o la composición que estos tienen. Afortunadamente, en la química y en las diferentes ciencias, hacemos uso de los modelos para explicar aquellos temas abstractos y que se nos facilite su comprensión. Uno de los conceptos que retomaremos en esta clase es el concepto de átomo. Este concepto nos dice que es la partícula más pequeña en que un elemento puede ser dividido sin perder sus propiedades químicas. Los átomos son la parte fundamental de toda la materia, por lo tanto se puede decir que los encontramos en cada uno de los materiales que nos rodean. Pero, ¿te has preguntado cómo diferenciar a un átomo de otro? Esta pregunta la resolveremos el día de hoy. Los átomos se encuentran agrupados en la tabla periódica, donde tenemos 118 átomos de diferentes elementos químicos. Estos se diferencian entre sí gracias a los siguientes datos. Datos como cuáles: su clasificación. La clasificación hace referencia al tipo de material, es decir, puede ser metal, puede ser un metaloide o puede ser un no metal. De igual manera, hay otros datos que tenemos que conocer, como cuáles. Si tú observas en tu tabla periódica, los 118 elementos químicos que hay no repiten lo que es su nombre o su símbolo. De igual manera, cada uno de ellos tiene un número atómico diferente, así como diferentes números de oxidación, masas atómicas, distribución de electrones en sus diferentes órbitas, niveles electrónicos y periodo. Se puede decir, a manera de analogía, que estos datos son prácticamente una identificación personal de cada uno de los átomos, tal y como sucede con nosotros los ciudadanos. Tenemos una credencial de lector que nos diferencia en los datos con otras personas. Un ejemplo de lo que mencioné anteriormente lo vamos a ver representado en los tres elementos químicos que citaré a continuación. Veamos más de cerca. Cada uno de ellos posee diferentes datos que van desde un símbolo que los diferencia, además de un nombre. Si observamos a detalle, encontramos que cada uno de ellos tiene diferentes números de oxidación, así como masas atómicas con distinto valor. Si seguimos observando, podemos encontrar que los números atómicos difieren uno de los otros, además de que la distribución de electrones en sus órbitas no son iguales. Esto, si lo seguimos explicando con el siguiente esquema, podemos hacerlo de la siguiente forma. Aluminio vendría siendo un elemento metálico, y esto lo podemos comprobar en nuestro entorno cotidiano, donde encontramos materiales como puertas y ventanas hechas de aluminio. En el caso del boro, este vendría siendo un elemento metaloide. Este elemento químico lo encontramos en nuestro entorno cotidiano en detergentes en polvo, además de que se utiliza en la fabricación de metales refinados. En el caso del fósforo, este vendría siendo un elemento no metal y cotidianamente lo encontramos en algunos alimentos, como la carne de pescado o la carne de pollo, además de que también puede encontrarse en algunas leguminosas como frijoles y lentejas. En conclusión, podemos observar
que los átomos se pueden diferenciar unos entre otros. Otro de los conceptos que retomaré en la clase es el concepto de electrón. Los electrones son partículas subatómicas con carga negativa. Se encuentran girando alrededor del núcleo atómico en órbitas a grandes velocidades. Nosotros, para determinar el número de electrones que tiene un elemento químico, hacemos uso del número atómico. El número atómico en nuestra tabla periódica aparece en la parte superior derecha. En el caso de aluminio, este tiene un número atómico igual a 13, indicándonos 13 electrones y 13 protones. En el caso del boro, este tiene un número atómico igual a 5 y hace referencia a que este tiene 5 electrones y 5 protones. Por último, el fósforo tiene un número atómico igual a 15 y nos indica que tiene 15 electrones y 15 protones. Ahora bien, la diferencia que existe entre los electrones y los electrones de valencia radica en lo siguiente. Los electrones de valencia son aquellos que se ubican en el nivel más externo del átomo. Estos intervienen en la formación de enlaces químicos. Si nosotros recordamos un poco cómo representábamos a los elementos químicos con el modelo de Bohr, hacemos lo siguiente, ubicando los diferentes electrones en órbitas. Aluminio tiene un número atómico igual a 13. Este nos indica que tiene 13 electrones y 13 protones. Nosotros los ubicábamos en órbitas y nos daba como resultado lo siguiente. Tenemos nosotros 3 electrones de valencia, que como nos dice el concepto, son los que se ubican en el nivel más externo o en la última órbita de un elemento químico. Estos electrones de valencia son los que van a intervenir en la formación de nuevos materiales a través de enlaces químicos. A continuación, hablaré más a detalle de los electrones de valencia. Cuando nosotros hablamos de los electrones de valencia, tenemos que dejar bien claro lo siguiente: valencia o número de oxidación. En nuestra tabla periódica ya sabemos que tenemos organizados diferentes átomos de distintos elementos químicos. Hace un momento abordamos los datos que los hace únicos. Y bien, si tú buscas en esta siguiente tabla un dato que haga referencia a la valencia, jamás la vas a encontrar. Sin en cambio, si encuentras un dato que hace referencia al número de oxidación. Número de oxidación y valencia ahora es un concepto compartido. Por lo tanto, significan lo mismo. Los electrones de valencia nos quiere decir que es un número de electrones que un átomo pierde, gana o comparte con otro elemento para formar un enlace químico. Sabemos que los electrones de valencia se encuentran en el último nivel energético de cualquier elemento químico y estos son los que van a interactuar en un enlace químico. Para saber el número de electrones de valencia de un elemento químico, podemos utilizar diferentes maneras. Una de ellas podría ser elaborar el modelo de Bohr para cada uno de los elementos químicos. Sin en cambio, esto es bastante laborioso y no aplica para todos los elementos, por lo tanto, esto está descartado. Ahora bien, si utilizamos nuestra tabla periódica, nosotros podemos encontrar el número de electrones de valencia para cada elemento químico. Nosotros observamos que en la tabla periódica tenemos 18 columnas. A esas se les llama familias. En las familias tenemos distribuidos a diferentes elementos químicos y el número de cada familia nos va a indicar el número de electrones de valencia de los elementos químicos, siempre y cuando formen parte de esa familia. Un ejemplo, en la familia 1 nosotros tenemos a hidrógeno. Si hidrógeno está en la familia 1, este tiene un electrón de valencia. Ahora bien, en la familia 2 tenemos también a calcio. Calcio, si pertenece a la familia 2, tiene 2 electrones de valencia. Ahora, veamos la siguiente tabla. La familia 13, que se encuentra hasta el otro extremo, empezando por boro, todos los elementos que forman parte de esta familia tienen 3 electrones de valencia.
la familia 14, 4 electrones de valencia, la familia 15, 5 electrones de valencia, familia 16, 6 electrones de valencia, familia 17, 7 electrones de valencia y la familia 18, 8 electrones de valencia. Esa puede ser una manera para determinar estos números que nos ayudarán a determinar cuántos electrones se comparten en un enlace químico. Si seguimos explicando cómo determinar el número de electrones de valencia de un elemento químico, lo podemos hacer todavía de manera más sencilla. Para ello utilizaremos nuestra tabla periódica. Trataré de explicarlo de una manera lenta para que me comprendas de mejor forma. Esta tabla periódica agrupa a los elementos químicos en pequeños recuadros. Si tú observas, cada recuadro tiene a un costado una hilera con algunos números. Apreciarás de mejor manera en la siguiente imagen. Por ejemplo, potasio tiene una hilera que indica los siguientes valores: 2, 8, 8, 1. Estos son la distribución de electrones en las órbitas. Ahora bien, si recordamos el concepto de electrones de valencia, estos son los que se encuentran en la última órbita o último nivel energético. Esta tabla periódica nos ayuda a determinar de manera más sencilla el número de electrones de valencia. Si observas, potasio tiene un electrón de valencia. Además, si tú pones atención, cada uno de los elementos te va a indicar los electrones de valencia en esta tabla periódica en color rojo. Veamos los siguientes ejemplos. Fósforo tiene 5 electrones de valencia. Recuerda, están coloreados en color rojo y son los últimos valores que se encuentran en la tablita. Ahora, aluminio tiene 3 valores. El último que está en color rojo indica los electrones de valencia. Aluminio tiene 3 electrones de valencia. Boro tiene también 3 electrones de valencia. Vuelvo a lo mismo. Esta es una manera sencilla para poder determinar este valor de electrones de valencia en diferentes elementos químicos, siempre y cuando utilices esta tabla periódica, pues hay otras tablas que no contienen estos datos. Hace un momento expliqué cómo obtener los electrones de valencia de diferentes elementos químicos. Es de gran importancia entender este proceso debido a que los electrones de valencia son los que interactúan en la formación de nuevos materiales a través de enlaces químicos. Un enlace químico es la fuerza que mantiene juntos a grupos de 2 o más átomos y hace que funcionen como una unidad. La finalidad de los átomos en un enlace químico es obtener una estabilidad electrónica. Esto nos quiere decir que es cuando un átomo obtiene 8 electrones de valencia en su último nivel energético. En nuestro entorno cotidiano, nosotros convivimos con diversos enlaces químicos. Un ejemplo de ello es en la molécula del agua. Nosotros lo conocemos a lo mejor por fórmula, pero no como una unidad. En este caso podemos observar que intervienen aquí 3 átomos, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, funcionando como unidad y están unidos a través de un enlace químico. Ahora bien, en nuestro entorno cotidiano también manejamos diferentes objetos en los cuales se ven presentes los enlaces químicos. Un ejemplo de ello vienen siendo en las diferentes monedas, en especial las monedas que eran antiguas. Las monedas estaban hechas en combinación de cobre y estaño, es decir, se enlazaban prácticamente estos dos metales a través de enlaces químicos y le daban al material mayor dureza, mayor maleabilidad y de igual manera los dos aumentaban su conductividad eléctrica. Otro ejemplo cotidiano de lo que viene siendo enlaces químicos se ve en el acero inoxidable. El acero inoxidable es prácticamente la combinación de hierro, cromo y en algunos momentos níquel. Esto se hace a través de enlaces químicos y la finalidad es aumentar la durabilidad y la vida del acero de 15 a 20 años. Existen diferentes teorías para explicar cómo se forman los enlaces químicos. Sin en cambio, la más importante
ha sido propuesta por el científico Gilbert Newton Lewis en el año de 1902. A su estudio se le conoce como el nombre de estructura de Lewis, aunque también recibe el nombre de punto electrón. En su estudio, él busca explicar la interacción de los átomos y cómo llegan a formar una estabilidad electrónica. Hay que recordar que en la formación de enlaces químicos, las únicas partículas que van a intervenir son los electrones de valencia. Los electrones de valencia son los que se ubican en la última capa o nivel energético de cada átomo, y lo que buscan al interactuar es formar 8 electrones de valencia, a lo cual con esta teoría también se le conoce como regla del octeto. La regla del octeto son 8 electrones de valencia en su última capa y es prácticamente la estabilidad que busca cualquier átomo. Con el estudio de Gilbert Newton Lewis se dio pauta a obtener los siguientes resultados. En nuestra tabla periódica tenemos algunos elementos que jamás van a interactuar con otros elementos químicos. Tal es el caso de un pequeño grupo que se ubica en la familia número 18. Por clasificación química y la coloración, que son color verdes, estos son gases. Estos son los únicos elementos químicos que tienen una estabilidad electrónica completada. Ahora bien, se les conoce con el nombre de gases nobles. Si tienen una estabilidad electrónica completa, eso quiere decir que cumplen con la regla del octeto y tienen 8 electrones de valencia en su última capa. Reciben el nombre de gases nobles haciendo referencia a la nobleza. ¿Por qué? Porque la nobleza difícilmente va a interactuar con la sociedad. Es una pequeña analogía. Ahora bien, los elementos que tienen esa estabilidad son helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Recuerda, el nombre que reciben son gases nobles y tienen 8 electrones de valencia en su última capa o nivel energético. A continuación, explicaré las reglas para representar a un elemento químico con la estructura de Lewis. Es un proceso sencillo siempre y cuando se le ponga atención. Yo lo resumí en 3 pasos. El primero es: determina el número de electrones de valencia del elemento químico a representar. El segundo, escribe el símbolo del elemento químico, únicamente símbolo. El tercero, colocar alrededor del símbolo en sentido horario, es decir, en sentido de las manecillas del reloj, los electrones de valencia del elemento. En algunos casos pueden colocarse pares electrónicos solo si es necesario. Veamos el primer ejemplo. El primer ejemplo que yo voy a utilizar es a aluminio. Lo primero que tenemos que hacer es determinar el número de electrones de valencia. Esto es muy sencillo y lo podemos hacer por 2 pasos. El primero es con tu tabla periódica, que es ubicar en dónde se encuentra aluminio, es decir, en qué familia. Aluminio se ubica en la familia 13 y por lo tanto, si está en la familia 13, tenemos que colocar aquí el dato. Es aluminio, familia 13. Si este se encuentra en la familia 13, tiene 3 electrones de valencia. Los electrones de valencia son los que vamos a representar. Ahora, ya cumplimos el paso 1. El paso 2 también lo tenemos. Ya escribimos el símbolo. Ahora hay que representar electrones de valencia. Nos dice que hay que colocarlos con puntos alrededor del símbolo en sentido de las manecillas del reloj. Son 3 electrones de valencia y el primero nos quedaría arriba, el segundo a un costado y el tercero abajo. De esta manera tenemos representado a aluminio con sus 3 electrones de valencia siguiendo las reglas. El siguiente elemento que vamos a representar con la estructura de Lewis es a boro. Lo primero que tenemos que hacer, según los pasos, es determinar los electrones de valencia del elemento que representaremos. Para saber los electrones de valencia de boro, tenemos que ubicarnos en la tabla periódica y encontrar a qué familia pertenece. Las familias son las líneas verticales
y se enumeran del 1 al 18. En el caso de boro, este pertenece a la familia 13. Por lo tanto, tenemos que escribir lo siguiente. Boro pertenece a la familia 13. Y si pertenece a la familia 13, este tiene 3 electrones de valencia. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es representar estos electrones de valencia con puntos alrededor del símbolo en dirección de las manecillas del reloj. Y nos quedaría de la siguiente manera. Colocamos el primer electrón de valencia arriba, el segundo a un costado y el tercero abajo. De esta manera estamos obteniendo la estructura de Lewis para boro. El tercer ejemplo que revisaremos es la representación de fósforo con la estructura de Lewis. El primer paso es determinar en qué familia se ubica a fósforo. Si observas en tu tabla periódica, fósforo se ubica en la familia 15. El número de la familia se encuentra en la parte superior. Entonces tenemos que escribir lo siguiente. Fósforo pertenece a la familia 15 y si pertenece a la familia 15 tiene 5 electrones de valencia. Ahora bien, los electrones de valencia son los que tenemos que representar. Recuerda, se representan con puntos en sentido de las manecillas del reloj. Entonces haremos lo siguiente. Colocamos nuestro primer punto en la parte superior. Ahora a un costado. Ahora abajo. Hasta el momento llevamos representados 3 electrones de valencia de 5 electrones de valencia a representar. En la última regla o el último paso nos dice que pueden colocarse pares electrónicos si es necesario. Este es uno de esos casos. Ahora bien, tenemos que colocar entonces aquí un par de electrones y de esta manera estamos colocando nuestros 5 electrones de valencia con puntos en sentido de las manecillas del reloj. De esta manera nos queda representado a fósforo con la estructura de Lewis. El último ejemplo que explicaré para representar con la estructura de Lewis es al elemento de neón. Si observamos en nuestra tabla periódica, neón se ubica en la familia número 18. Neón es el segundo elemento químico de la familia 18. Ahora bien, tenemos que colocar el número de familia y si este se ubica en la familia 18, tiene 8 electrones de valencia. Ahora, estos son los electrones que tenemos que representar. Tenemos aquí que poner un poco de lógica. Solamente al principio, si no utilizamos pares electrónicos, podríamos poner 4 electrones de valencia. Sin en cambio, nos faltarían electrones a representar. Por lo tanto, aplicaremos pares electrónicos para representar a neón. En la parte de arriba, colocamos el primer par. A un costado, el segundo par. Abajo, al tercer par. Y al siguiente costado, los últimos 2 electrones de valencia. Si contamos, tenemos que obtener 8 electrones de valencia y son 2, 4, 6, 8 electrones de valencia en el caso de neón. Con esto concluimos la explicación de la representación de elementos químicos con la estructura de Lewis. A continuación, resuelve los siguientes ejercicios aplicando lo que expliqué.